pasaste por alto, pues va a agravar la salud de nuestras pacientes. Entonces, ¿ustedes qué entenderían por embarazo, doctores? ¿O qué saben que es embarazo? ¿Dónde inicia, dónde termina? Bueno, es una etapa, es un proceso fisiológico de la mujer que inicia desde la fecundación y termina, exacto, con el nacimiento del producto y sus anexos. Por norma oficial mexicana, ¿sí?, el embarazo de término, ¿de qué semana a qué semana abarca? Norma oficial mexicana de la semana 37 a la 42. Después de las 42 semanas de gestación es un embarazo postérmino. De la semana 28 a la 37 es un parto pretérmino. De la 21 a la 27.7. Exacto. Pretérmino con producto inmaduro o lejos de la viabilidad. Y bueno, antes de ahondar un poquito en lo que son los casos clínicos, pues como médicos primero nos va a llegar la paciente al consultorio y debemos de hacer el diagnóstico de embarazo. Esto es lo que nos causa aquí un poquito de problema. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y hay una hormona, una proteína específica que todos pensamos que nada más nos sirve para hacer diagnóstico de embarazo, pero a lo largo del curso vamos a ir viendo que nos ayuda primero a saber embarazo, si el embarazo está evolucionando, si el embarazo está involucionando, si hago diagnóstico de un embarazo ectópico, de una mola, de un estado hipertensivo asociado, sí, también ayuda un poquito esta proteína que vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, no nada más es diagnóstico de embarazo. Positiva, negativa, ya. Es bastante amplia. ¿Sabrán de qué glucoproteína estoy hablando? Exacto, de la hormona gonadotropina coriónica humana. Es una proteína de 237 aminoácidos. Esta se produce en el citotrofoblasto. Va a ayudar a diferenciar el citotrofoblasto, del sincitio trofoblasto. ¿Cuándo va a empezar a ser positiva? Que esto igual nos causa problema. ¿Dónde la vamos a detectar? A ver, en orina, doctora. A partir de las 6 semanas. De la semana 5. En sangre, en la implantación o del día 8 a 9 post ovulación. ¿Va? Esta glicoproteína, hormona, está caracterizada por 2 subunidades y de aquí vamos a ir entendiendo la siguiente evolución. La subunidad alfa y la beta, que la beta es la que nos ayuda al diagnóstico. La subunidad alfa tiene cierta relación o semejanza con la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona adenocorticotrópica y la TSH. Cuando veamos mola van a empezar a relacionarlas. Y lo que la diferencia pues es esa fracción beta, que es la que vamos a detectar en el embarazo. La hormona gonadotropina también tiene ciertas funciones que ahorita la vamos a ir viendo. Esta hormona lo que hace es que evita la luteólisis. ¿Qué sería la luteólisis? La pérdida del cuerpo lúteo. ¿El cuerpo lúteo para qué sirve? Para mantener el embarazo, producir progesterona. Entonces, la progesterona también es una hormona que mantiene el embarazo, es una hormona quiescente que hasta el final empieza a disminuir para provocar las contracciones uterinas. Ahorita igual que veamos cambios fisiológicos del embarazo, mucho tiene que ver esa fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana con las náuseas. ¿Ok? Esa gonadotropina coriónica humana normalmente tiene que duplicar su cantidad cada 48 horas. Por eso nosotros como médicos
tenemos que solicitar una gonadotropina coriónica, fracción beta, si dudamos que el embarazo es normoevolutivo o va involucionando. Ciertos laboratorios la llegan a detectar como positiva así arriba de 5 unidades. Nosotros como ginecos a veces la tomamos mayor a 20. En embarazo molar, que lo vamos a ver el día de mañana, llega a cantidades de 100,000. En embarazo ectópico llega a aumentar ligeramente, pero se llega a mantener. Tip: embarazo ectópico. Si yo tengo una gonadotropina entre 1000 y 1500 y por ultrasonido no veo embrión, agua pasa por mi casa. Con esa fracción beta de 1000 a 1500 ya debo de ver embrión en el ultrasonido. ¿Va? ¿Qué más saben de la fracción beta de la gonadotropina coriónica? Pensemos, razonemos. La causante de las náuseas se produce entonces en cito y citotrofoblastos. Si va duplicando cada 48 horas, ¿qué pasará con las náuseas? Van aumentando. ¿Hasta cuándo es su pico máximo? Semana 10 a la semana 12. Después de ahí empieza a bajar gradualmente hasta la semana 20 y se mantiene ya en meseta hasta el final del embarazo. Bueno, entonces hoy en el transcurso vamos a ir viendo también esa fracción beta poco a poco y la vamos a ir viendo entre hoy, mañana y pasado mañana, ¿va? Bueno, voy a iniciar con el primer caso clínico. Ya les dije, cuando tengan una paciente hay que interrogarla desde la edad, antecedentes personales patológicos, heredofamiliares y ginecobstétricos. De acuerdo a esto, en su caso clínico tienen que ir señalando los puntos esenciales que nos van a llevar al adecuado diagnóstico. A lo mejor nos ponen un dato ahí y nosotros pensamos que no es importante y es como la clave de nuestro diagnóstico, ¿ok? Es una paciente de 24 años, o sea, es una paciente en edad reproductiva. Ni es adolescente ni es una paciente añosa. Aquí menciona que no tiene ningún antecedente de importancia. Sin embargo, acude a consulta por un retraso de 6 semanas. No usa ningún método anticonceptivo y no se ha realizado ninguna prueba de embarazo. Lo que acabamos de ver. ¿A qué semana resulta positiva la prueba inmunológica de embarazo en orina? ¿Y en sangre? En la implantación u 8 o 9 días postovulación. Ese es un tip que les pueden preguntar. Aquí se relaciona con la prueba inmunológica de embarazo, que es lo primero que hace cualquier paciente en orina. Bueno, esta paciente con 6 semanas y la prueba sale positiva, acude nuevamente a valoración con nosotros por presentar un sangrado café oscuro. ¿Qué quiere decir un sangrado café oscuro? Que es un sangrado residual, un sangrado viejo, que es un sangrado no activo. Es no fétido. Hay 2 tipos de ultrasonido que nosotros como ginecos utilizamos en la evaluación de un embarazo. Uno de ellos es el ultrasonido transvaginal, que normalmente lo utilizamos hasta las 12 semanas, y el pélvico después de las 12 semanas. Sin embargo, podemos no contar con un ultrasonido transvaginal y solamente un abdominal. De acuerdo al tipo de ultrasonido, es las características o las semanas que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico de embarazo. Entonces, en ella revela que en el ultrasonido transvaginal hay un saco gestacional que corresponde a 5 semanas. Sin embargo, no hay un embrión visible. Ahí van varios tips. A las 5 semanas ya se debe de observar una decidua engrosada o un saco vitelino. A las 5.5 semanas ya se debe de ver ahí un chiquipolo fetal.
A las 6 semanas ya debe de haber visualización de producto. A las 6 por ultrasonido transvaginal. También si les revelo un ultrasonido transvaginal, un saco vitelino de 35 milímetros, ¿qué quiere decir? 3.5 centímetros, y no observan embrión, ya no hubo embrión. Otro tipo. En cambio, por ultrasonido abdominal, sí cambian las semanas. Podemos detectar más o menos así con ganas a las 6, llegándole a las 7 el saco vitelino. Entre las 7 y las 8 semanas ya debe de visualizarse embrión. A las 8 semanas ya debe de visualizarse frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en su caso clínico deben de leer si es un ultrasonido transvaginal o un abdominal, y de eso depende la presencia o ausencia de embrión, la presencia o ausencia de frecuencia cardíaca fetal. Entonces, en ella tiene la medida del saco vitelino 5 semanas. Obvio, por las semanas y lo pequeño todavía no logran ver embrión. Entonces, paciente de 24 años, se confirma embarazo, se toma ultrasonido transvaginal, el saco 5 semanas, acude por un sangrado oscuro no fétido. Vayan pensando. ¿Cuál sería el manejo en esta paciente de todos los datos que hemos ido viendo? Exacto, ¿por qué haría una cuantificación de gonadotropina, doctor? Porque en caso de que esté presentando, por ejemplo, una amenaza de aborto, va a frenarse el aumento de la gonadotropina. Ok, es lo que acabamos de ver ahorita. Si es un embarazo que va a cursar con un aborto, la gonadotropina se mantiene en meseta o va en regresión. Sin embargo, si solamente fuera una amenaza de aborto, esa gonadotropina se va a seguir duplicando cada 48 horas. ¿Por qué le pediría la gonadotropina? Porque el ultra se lo pedí transvaginal, me sale 5 semanas. Se esperarían una semana para volver a tomar el ultrasonido a ver si a las 6 hay algo. Es más factible que en las 40, tome ahorita la fracción beta y a las 48 horas yo ya sepa qué evolución va a tener ese embarazo, ¿no? Entonces, sí, hay que realizar una cuantificación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. ¿Ustedes le harían un legrado? No, porque todavía estamos en el límite por ultrasonido, ¿no? Y no es un sangrado rojo que la paciente refiera que es continuo y que haya restos o bastantes coágulos. ¿La internarían por un sangrado viejo? Pues tampoco, ¿va? Entonces, por eso tienen que ir pensando cada una de sus respuestas. Se le toma la cuantificación de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica. El primer día reportó 25,000 unidades y a las 48 horas reportó 54,000. ¿Qué pasó con esto? ¿Duplicó normal? ¿Duplicó anormal? Normal. De 25 se fue a 54. En base a los resultados, ¿qué diagnóstico integrarían? ¿Cuál? Un embarazo incipiente. Un ectópico, no, ya son 25,000 y el ultrasonido ya nos reveló que el saco vitelino estaba en cavidad. Entonces eso ya lo descartan. Un embarazo anembriónico, pues no, porque va evolucionando. Si hubiera sido un anembriónico, ¿qué hubiera pasado con esa fracción? ¿Se mantiene o va en regresión? Un huevo muerto retenido. ¿Qué pasa aquí con el huevo muerto retenido y la fracción beta? Ligeramente aumenta tantito la fracción beta en la primera, segunda toma, pero después vuelve a caer, ¿va? Entonces es un embarazo incipiente, que la paciente nada más tiene ahí una amenaza de aborto. ¿Dudas hasta aquí?
Bueno, otra vez, repasando el concepto que vimos al inicio, un embarazo normal. Es un estado fisiológico, todos aquellos cambios que vamos a ver ahorita más adelante, de la mujer que se inicia, obvio, desde la fecundación, termina con el parto, el nacimiento del producto y la expulsión de sus anexos. ¿Qué son las pruebas de embarazo? Pues son todas aquellas pruebas que se encargan de detectar la presencia de esta hormona, sobre todo la fracción beta, ya vimos que hay en orina y hay en sangre, que es una prueba, pues, diagnóstica. Y el ultrasonido, pues, que nos permite visualizar al embrión, ya sea por vía transvaginal o por vía abdominal. Por vía transvaginal a las 6 semanas, por vía abdominal entre la 7 y 8ª semana. Esta es lo que es la prueba de embarazo y el ultrasonido, pues serían los diagnósticos de certeza. Si se acuerdan, cuando éramos estudiantes e internos había diagnósticos de presunción y de probabilidad. Acuérdense, repaso. De presunción, ¿qué sintomatología veríamos nosotros como médicos? O que la paciente nos llega y nos dice que presume a lo mejor que está embarazada. Náusea. Podría ser una OPSO, ese es un poquito más de probabilidad. Ajá, mastalgia, aumento de la glándula mamaria, hipersomnia. ¿Qué más? La menorrea sería de probabilidad, sería de certeza o sería de presunción, de probabilidad. Hay otros signos, ¿se acuerdan del de Hegar? ¿Cuál es el de Hegar? El signo de Hegar. ¿El reblandecimiento del cuello? Exacto, es el reblandecimiento del cuello uterino. También está el de Chadwick. ¿Cuál es el de Chadwick? La coloración violácea en los genitales y sobre todo en el cérvix. Está el de Piscasec. ¿Cuál es el de Piscasec? La simetría, que tocan un poquito donde está implantado el producto, podría ser en un cuerno, está un poquito más aumentada que el lado contralateral. ¿Va? Entonces les pueden meter diagnóstico presuntivo de probabilidad o de certeza. Otro de certeza es que ustedes directamente ya con el Doptoner ausculten la frecuencia cardíaca. Que dirán, y eso es de interno. Pero se lo pueden poner y ustedes lo pueden decir es insignificante. ¿Ok? Entonces vamos a volver a analizar el caso clínico. Van a decir, ¿por qué tan lento? Hay que aprender a analizar, doctores. Entonces esta paciente tenía amenorrea, es un término, amenorrea es después de 90 días, pero se puede decir ausencia de menstruación, ¿no? Por 5 semanas o 6 semanas. Ella ya tiene la prueba positiva, se toma el ultrasonido transvaginal a las 5 semanas, se ve el saco vitelino, acude por un sangrado residual, se le solicita la fracción beta y esta sigue duplicando. Entonces llegamos a la conclusión que era solamente una probable amenaza de aborto, pero el embarazo seguía evolucionando. ¿De acuerdo? Algo que nos cuesta demasiado trabajo, hacer diagnóstico de semanas de gestación, ¿de acuerdo? A la cantidad de fracción beta de hormona gonadotropina coriónica. Acuérdense, laboratorios llegan a tomar la positiva hasta 5 unidades. Nosotros como ginecos, después de las 20 unidades, podemos decir que es positivo. Y nos causa mucho problema porque entre ciertas semanas es la misma cantidad. No debe de ser la ley que sea una cantidad en específico, pero cada 48 horas hay que estar tomando esa fracción beta en nuestras pacientes. En la mola llega hasta 100,000 unidades. Entonces, si les llega una paciente con un retraso de 5 semanas y 100,000, ¿concuerda? No. Un embarazo con 5 semanas y una fracción beta de 100,000 no concuerda. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos con esta famosa hormona que nos va a ir dando un poquito de trabajo durante todo el curso y yo creo que nos costó mucho trabajo durante toda la carrera. Ya vimos que es
una hormona que se encarga de mantener ese cuerpo lúteo, porque ese cuerpo lúteo va a producir también progesterona y va a mantener el embarazo y va a evitar que haya desprendimiento de este. Su pico máximo, 10, 12, en algunas pacientes hasta las 14 semanas. Sin embargo, tiende a disminuir de las 12 hasta las 20 y después de las 20 se mantiene en meseta. Ya vimos que por pruebas de sangre se detecta al momento de la implantación y en orina a la 5ª semana. Dobla su concentración cada 48 horas. También vimos que tiene una acción sobre el cuerpo lúteo en el producto que hace que produzca testosterona y esteroides sexuales en el feto. Exacto, esa es otra función de la gonadotropina coriónica. Vimos que esa fracción beta es única, pero la alfa tiene similitud con FSH, LH, TSH y ACTH. La fracción beta aumenta, la gonadotropina coriónica aumenta en embarazos molares. Razonamiento. ¿Dónde dijimos que se producía la gonadotropina? En el citotrofoblasto. ¿Qué pasa con los embarazos molares? Hay un exceso de citotrofoblasto. Entonces, por eso hay un exceso de gonadotropina. Si esta tiene similitud en esa fracción alfa con la TSH, si tengo gonadotropina en exceso, ¿qué va a pasar con la TSH? Está en exceso. ¿Por qué creen que en el embarazo molar hay temblor y la paciente tiene sintomatología de hipertiroidismo? El citotrofoblasto también en exceso está asociado a estados hipertensivos del embarazo. Entonces, por eso las pacientes con embarazo molar pensamos que es una preeclampsia, están hipertensas. También hay tumores germinales de ovario, que quiere decir germinales, sobre todo en pacientes adolescentes. La gonadotropina coriónica también la podemos encontrar aumentada. Ya vieron que no nada más es para diagnóstico de embarazo. También me ayuda, que lo vamos a ver más adelante, para el diagnóstico de una trisomía muy importante, que es la 21. Tampoco pensamos que nos iba a servir la gonadotropina. Y sí. No nada más es para diagnóstico de estoy embarazada, no estoy embarazada. Se encuentra aumentada esta gonadotropina en síndrome de Down. ¿En dónde va a estar disminuido? Salud. Obvio, si se produce en el cito y hay un aborto incompleto, salió un cacho, empieza a disminuir. En embarazos anembriónicos, aumenta ligeramente las primeras, salud, en los huevos muertos y después tiende a disminuir. Y en el embarazo ectópico también tiende a disminuir. Pero ya vieron, embarazo ectópico con una gonadotropina entre 1000 y 1500 y yo no veo saco intrauterino, sospechen en un ectópico. Perdón por ser repetitiva, pero creo que es la única forma que se nos queda, ¿va? ¿Dudas con lo que llevamos hasta ahorita? ¿No? Ok. Bueno, el siguiente caso clínico. Igual, aquí pura paciente femenino. Tiene 24 semanas de embarazo. El embarazo entonces ya vimos que puede llegar hasta las 42 semanas. Por lo tanto, lo podemos dividir en trimestres. Primer trimestre hasta las 14 semanas. Segundo de las 14.1 hasta las 28. Tercero de las 28.1 a las 42. Y de ahí también se van a ir dividiendo ciertas patologías, ya sea por trimestre o por la primera mitad del embarazo, que sería hasta la semana 20-21, y la segunda mitad del embarazo. Esta paciente les llega entonces con un embarazo del segundo trimestre. Tiene poliuria, polidipsia, polifagia. Le toman una glucosa capilar y refiere que tiene 140 miligramos
de glucosa en ayuno. ¿Esto es normal? La polidipsia, la polifagia y la poliuria es normal. Esto va un poquito encaminado, no vamos a ver ahorita diabetes y embarazo, pero el control prenatal, ¿ok? Y a la fisiología. Entonces, esta paciente segundo trimestre tiene glucosa elevada. Fisiológicamente, ¿qué hormona es la responsable que la paciente esté con hiperglicemia? Si recuerdan, ¿qué es el lactógeno placentario humano? Es una hormona contrarreguladora, ¿sí o no? ¿Qué otras hormonas contrarreguladoras conocen? ¿Cuál? ¿Cuál más? ¿Se acuerdan de los estados de hiperglicemia, el estado de cetoacidosis, hiperosmolar, que había hormonas contrarreguladoras? Glucagón, somatostatina, hormona de crecimiento. Y eso que ahorita no estamos viendo interno, pero repaso, es una hormona contrarreguladora que en el embarazo, obvio, como su nombre lo dice, es un lactógeno placentario humano que en la mayoría de las pacientes por fisiología aumenta y nos causa una hiperglucemia. Vamos a ver este tipo de hormonas. ¿De qué función tiene este lactógeno placentario? Pues suministra glucosa al producto del embarazo. Lactógeno también prepara la mama para la lactancia. Es una hormona contrarreguladora de la insulina, que es la que causa las hiperglucemias postprandiales en el segundo trimestre. Entonces, datos clínicos, hiperglucemia postprandial, hormona contrarreguladora, suministra el producto de glucosa, prepara la mama para la lactancia. La progesterona, como ya comenté, es una hormona producida por el cuerpo lúteo. ¿Hasta qué semana? Hasta la semana 12. Después de la semana 12, la produce la placenta. Por eso cuando tenemos amenazas de aborto, mandamos el famoso Geslutin, que es progesterona en perlas, ya sea vía oral o tabletas vaginales, ¿okay? Para mantener ese embarazo en pacientes con amenaza de aborto. Y bueno, esta fisiología del embarazo es amplia, o sea, las mujeres tenemos ciertos cambios desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. Podemos tener caída de cabello, sí. Nuestra vista, nuestra visión cambia, sí, por la retención de líquidos. Nos cuesta trabajo enfocar productos o, objetos a larga distancia. Nuestro bulbo olfatorio hace que percibamos los olores un poquito más y también ahí influye esa gonadotropina coriónica. Tenemos cialorrea, salivamos en exceso, también por esa gonadotropina. El épulis, la inflamación de las encías, esa escasa gingivorragia que tenemos que descartar por una alteración en la coagulación. Con el oído, obvio, no hay ningún cambio. Conforme veamos tiroidopatías, también hay cambios en la tiroides. A nivel cardiovascular, que es lo que más nos importa y que tenemos que prevenir a las pacientes, porque les da anemia. ¿Qué pasa con ese volumen sanguíneo? ¿Qué aumenta, el plasma o los eritrocitos? ¿Pero cuál más? Los eritrocitos, acuérdense que hay más hemodilución. ¿Ok? Entonces, aumenta, el plasma, los eritrocitos aumentan, pero aumenta más el plasma, Por eso hay una hemodilución y tendemos a la anemia. Ahorita van a decir, ¿por qué tengo que pedir ciertos estudios en mi control prenatal?
¿Cuánto llega a aumentar ese volumen sanguíneo? ¿En qué porcentaje? En un 40 a un 50%. ¿Qué pasará con el gasto cardíaco? ¿Cuánto aumenta el gasto cardíaco? 40 a un 50%. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en una persona adulta? 60 a 100. 60 a 100. ¿Y en una embarazada hasta cuánto creen que llegue? No rebasa los 100. Puede haber pacientes que sí te pueden tener 100, 115 latidos, pero no le vas a decir está taquicárdica, porque es esa compensación, es ese ligero aumento de la frecuencia cardíaca. El tope sí te puede llegar hasta 110, 115 latidos. El corazón, acuérdense, es un músculo liso. Perdón, estriado. No, soñando. ¿Qué pasa si ustedes un músculo, pues si aumenta el gasto cardíaco y lo ponen a trabajar? Se hipertrofia. Entonces, ¿qué creen que pase con el corazón? Pues hay una ligera cardiomegalia fisiológica. ¿Y qué pasa con el electrocardiograma? Una desviación a la izquierda del eje eléctrico. ¿Ok? Poquito de razonamiento. ¿En qué semana y en relación a las pacientes cardiópatas? Este volumen sanguíneo aumenta en su máximo entre las 28 y 32 semanas de gestación. Ahí se nos puede descompensar una paciente cardiópata. Y los chicos que ya estuvieron conmigo en el diplomado, ¿en dónde se descompensa más una paciente cardiópata? ¿En el embarazo, durante el parto o en el puerperio inmediato? ¿En dónde? Muchos pensaríamos que en el trabajo de parto. No, es en el puerperio inmediato, ya que las resistencias y todo, y posteriormente el sangrado del corazón ya no logra compensar. Entonces les pueden preguntar, ¿en dónde se descompensa más una cardiópata? En el puerperio. ¿Qué pasa con las resistencias vasculares durante el embarazo? ¿Disminuyen en qué trimestre? Primero y segundo, y posteriormente, ¿cuánto llegan a aumentar esas resistencias vasculares? Que ahí es donde muchas tendemos a hacer estados hipertensivos, que de por sí ya traíamos ahí el factor de riesgo. Un 30% aproximadamente. Entonces, por eso le tienen que explicar a la paciente por qué también al inicio del embarazo cruzamos con lipotimias y mareos por disminución de esas resistencias vasculares. También hay un soplo sistólico, que es el S3 del primer ruido y se encuentra desdoblado. ¿Ok? Entonces les pueden poner un electrocardiograma paciente con electrocardiograma, con una desviación del eje eléctrico a la izquierda y a la auscultación un S3 desdoblado. Y les ponen paciente NIHA 2, paciente con un soplo sistólico de X. Los pueden confundir cuando normalmente es algo del estado del embarazo. ¿Qué pasa con los leucocitos en la población normal, no embarazada? Llega hasta 10,000. En la embarazada puede llegar hasta 15,000. Y no quiere decir que la paciente esté cursando con un proceso infeccioso. Después de 15,000, sí debemos de sospecharlo. El embarazo es un estado hipercoagulable. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos pulmoncitos? Conforme va aumentando el útero de tamaño, va desplazando intestino delgado, intestino grueso, el mediastino, hay compresión del pulmón. Entonces empezamos a tener disneas de pequeños y medianos esfuerzos. Hay un mayor aumento de consumo de oxígeno. Aumenta la frecuencia respiratoria ligeramente hasta 24 respiraciones por minuto.
Y algo que lo caracteriza en el embarazo es la alcalosis respiratoria, se los pueden preguntar. Entonces les pueden poner un caso clínico, paciente con alcalosis respiratoria. ¿Qué le hacen a una paciente embarazada con alcalosis respiratoria? Nosotros logramos compensarla. Nada. ¿Ok? Por esa compresión, pues obvio va a disminuir el volumen de reserva respiratoria. Sin embargo, nuestra capacidad inspiratoria va a aumentar. Y aquí es donde vamos a discernir entre las cardiópatas y las no cardiópatas. ¿Qué pasa con esos riñoncitos? Aumentan de tamaño, aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, hay un retraso en la eliminación de orina. Una de ellas es por compresión de útero a nivel vesical, comprime los ureteros. ¿El uretero de qué está hecho? ¿Qué es? Músculo liso. ¿Qué pasará con el músculo liso desde la boca hasta el ano? Se relaja por efecto de ¿qué hormona? La progesterona, ¿no? Entonces también hay regurgitación de orina hacia riñón. Aumenta el flujo plasmático renal y esa filtración glomerular también, así como el volumen sanguíneo, aumenta un 40 a un 50%. ¿Por qué debemos de saber esto? Si hay una paciente con insuficiencia renal crónica, su función renal está disminuida y todavía se embaraza. El ácido úrico tiende a disminuir durante el embarazo. Anteriormente en las guías de práctica lo tomaban como un predictor para severidad de preeclampsia. Mayor a 6 a 7 lo consideraban como un factor de riesgo para preeclampsia severa. Actualmente, preeclampsia con criterios de severidad ya no incluye al ácido úrico. ¿Qué riñón crece más, el derecho o el izquierdo? El derecho. Ya vimos que por ese efecto de la progesterona hay dilatación de los ureteros y también el del lado derecho. Aumenta la eliminación de urea y creatinina por este aumento de la filtración glomerular y por lo tanto hay glucosuria. Asociado a estos cambios gástricos, ¿de qué se quejan tanto las pacientes durante el embarazo? Estreñimiento, dificultad para canalizar gases, enfermedad hemorroidal, la estasis en la vesícula, lodo biliar. ¿Qué pasa con el apéndice? Por el cambio o el aumento del útero del fondo, ¿hacia dónde tiende a irse el apéndice? Retrocecal, ¿no? Entonces, en una paciente embarazada con dolor abdominal tenemos que hacer maniobras específicas para diagnosticarlo. Todo eso por progesterona. Ya avanzado el embarazo, hay pirosis, aumentan los eructos, nos sentimos, pues comemos y nos sentimos llenas luego, ¿ok? Cambios a nivel endocrino, pues ya vimos. El cuerpo lúteo mantiene el embarazo, sí nos ayuda a producir un poquito de estrógeno. Sin embargo, el estrógeno aumenta solamente hasta el final del embarazo, que es cuando va a iniciar el trabajo de parto y disminuye la progesterona. A nivel placentario hay ligera producción también de estradiol, que más adelante lo vamos a ver para el diagnóstico de algunas cromosomopatías, ¿ok? ¿Qué pasará con la FSH durante el embarazo? ¿Qué pasa con la hormona folículo estimulante? ¿Sigue habiendo producción? No, ¿quién la suprime? La gonadotropina coriónica.
Durante el embarazo, que vamos a ver más adelante, la glándula tiroides debe tener un adecuado funcionamiento para brindarle hormonas tiroideas al producto hasta la semana 20, porque a partir de la semana 20 el producto empieza a funcionar su propia glándula tiroides. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Bueno, para que no se me duerman, ahora sí me van a ayudar a leer, ¿va? Empezamos por acá, doctora. Femenino de 30 años de edad, gesta 1 para 1, acude a consulta preconcepcional, exploración física normal, sin antecedentes de importancia. ¿Qué dosis de ácido fólico recomendaría a esta paciente? Ok, es una paciente de 30 años, es una paciente joven, otra vez, no es adolescente, no es paciente añosa, es una paciente que cursa, que ya tuvo un parto, acude a consulta preconcepcional. Aparentemente ella refiere que no tiene ningún antecedente, se quiere embarazar. Siempre mandamos como que 3 meses antes de un embarazo ácido fólico. ¿Cuál sería la dosis? 400 microgramos por norma oficial mexicana. Entonces, la dosis preventiva para ácido fólico. ¿El ácido fólico para qué nos sirve? ¿Qué previene? Defectos de tubo neural. Entonces, la dosis específica es 400 microgramos en pacientes que no tienen factores de riesgo o antecedentes. ¿Qué se le debe de administrar a paciente en edad reproductiva que desea embarazarse por lo menos 3 meses antes del embarazo? Aparte del ácido fólico, ¿qué debemos de recomendarle a la paciente? Su hierro, ¿cuál es la dosis de hierro diaria recomendada para una embarazada? ¿Cuánto? ¿Cuánto, Jenny? Ya te escuché. 6 a 7 miligramos, ¿ok? Tip. Grita, Jenny. Doctor del lado derecho. Paciente femenino de 29 años de edad con embarazo de 6 semanas de gestación por ultrasonido transvaginal. Gesta 2 para 1, cuenta con el antecedente de haber dado a luz producto por meningocele hace 2 años. Aquí de datos relevantes que encuentra. Joven, paciente, tiene un embarazo del primer trimestre y un embarazo pequeño. Por ultrasonido son 6 semanas. Es su segundo embarazo, el primero fue parto. Sin embargo, el producto de ese primer parto tuvo meningocele. Vayamos pensando. ¿Qué dosis de ácido fólico le darían a esta paciente con su segundo embarazo que ya tuvo un producto con meningocele? 4 miligramos por norma oficial mexicana. Tip, en pacientes con alto riesgo no se dan los 400 microgramos, se dan los 4 miligramos. Entonces, esa dosis terapéutica que debemos de administrar a mujeres con antecedente, con productos con defectos del tubo neural, son 4 miligramos al día. Y también, de ser posible, 3 meses antes de planear el embarazo y, obvio, durante todo el primer trimestre. Doctora, de al lado. Paciente femenino de 32 años de edad, gesta 1 para 0, acude a su cita de control prenatal. En relación al ultrasonido, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? Okay, 32 años, todavía está joven, ¿no? Es una paciente
primigesta, acude a control prenatal, pero nos están preguntando en relación al ultrasonido. Entonces empecemos a darle vueltas a la cabeza con el ultrasonido. ¿Ya acude primera vez? El ultrasonido más útil para estimar la edad gestacional es el del tercer trimestre, o sea, de las 28.1 a las 42. Con ese yo voy a estimar realmente cuál es la edad gestacional. No, ¿cuál es el más específico? El del primer trimestre. Debe visualizarse un saco gestacional desde la semana 5 de amenorrea, bueno, de retraso menstrual, y presencia de embrión con latido desde la semana 6 de gestación por ultrasonido transvaginal. Lo acabamos de ver, acuérdense, el saco a las 5, el producto a las 6 por transvaginal. La medida más útil en el primer trimestre, o sea, para calcular esa edad gestacional, en el primer trimestre de la semana 1 a la 14, es el diámetro biparietal. ¿Cuál es? El diámetro cefalocaudal. Entonces, esa también descarta, ¿no? Porque hay que ver cuál es lo más correcto de acuerdo al ultrasonido. A las 8 semanas por ultrasonido pélvico, ¿todavía no detectamos la frecuencia cardíaca fetal? 7, 8 ya la encontramos. Entonces, ¿cuál es el verdadero? La B. Entonces, repetimos, en un embarazo normal por ultrasonido transvaginal a las 5 semanas ya debe de haber saco gestacional. A las 6 ya debe de haber producto y ya debemos de empezar a ver ahí el latido cardíaco. Por norma oficial mexicana, tip, ¿cuántas consultas debe de tener una mujer embarazada? 5, ¿de qué semana a qué semana? A ver, pensemos. Liz, ¿anda por ahí, Liz? ¿Te acuerdas, Liz? Sí. ¿Cuál? Desde la primera consulta va hasta las 13 semanas. La segunda consulta va desde la 14 a la 24. La tercera consulta va de la 24 a la 28. La cuarta va de la 29 a la 34 y la quinta va desde la 34, 35 hasta la 42. Ok, ¿alguien que esté en desacuerdo? Les pueden preguntar en qué semanas las consultas por norma oficial mexicana. Y les pueden preguntar el número. Muchos ginecos a partir de la semana 34, pero esa es experiencia, no es tip. Esa experiencia las llegamos a ver ya en forma semanal después de la semana 34. Desde la primera consulta debemos nosotros de pedir a la paciente sus estudios prenatales. ¿Qué va a incluir la biometría hemática? Ya vimos, vamos a checar que no haya anemia, porque si está anémica ya sabemos que en el segundo trimestre va a haber mayor hemodilución y la paciente va a entrar más en anemia. Entonces ahí tenemos que estar pendientes con esa aplicación de hierro. Esos leucocitos, que también debemos de checarlos, como es al inicio del embarazo, que no traiga ahí un proceso infeccioso. Las plaquetas, dirán, ay, las plaquetas. Sí, las plaquetas, en el último trimestre del embarazo hay una patología que se llama trombocitopenia gestacional. Hay disminución de plaquetas sin causa aparente. También se suma el famoso síndrome de HELP y la preeclampsia severa. Entonces, por eso hay que tener conocimiento de esas plaquetas al inicio del embarazo. El BDRL, ¿qué es el BDRL? ¿Es prueba treponémica o no treponémica? No treponémica. Grupo sanguíneo y RH solamente si la paciente lo desconoce, para ver, igual interrogar si hay datos o riesgo de una inmunización materno-fetal. Prueba de VIH con consentimiento informado de la paciente. Un examen general de orina que vamos a detectar en un examen general de orina.
infección de vías urinarias, puede haber proteinuria que no es específica, pero nos puede ayudar como diagnóstico inicial cuando nos llegan pacientes con estados hipertensivos del embarazo, para lograrlo clasificar, que no es el estándar, pero si no contamos con otro medio, con un ego nos puede ayudar. Urocultivo. Ultrasonido por trimestre, ya vimos que vamos a medir en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Obvio, esa exploración física completa y ese interrogatorio. ¿Para qué nos sirve tomar un ultrasonido en el primer trimestre? Pensemos. Primero, para ver si el embarazo está inútero, ¿no? ¿Qué más? La edad gestacional, porque de acuerdo a esa edad gestacional que es la medida real, vamos a poder nosotros calcular la fecha probable de parto. ¿Qué más nos va a ayudar el ultrasonido del primer trimestre? ¿Quién dijo ahí cromosomopatías? Ok. ¿Qué podemos ver en un ultrasonido del primer trimestre para cromosomopatía? La translucencia nucal, que vamos a ver más adelante. Algo que tiene mucho que ver con lo que vimos al inicio. Pues sí hay producto, ¿no? O sea, si hay vitalidad, solamente hay el saco. Si son uno, son dos. En el segundo trimestre, ¿para qué nos servirá el ultrasonido? Cambia un poquito su función. ¿Qué pasó, Cindy? Exacto. Ahí es donde ya tomamos el ultrasonido estructural. Nos va a dar, obvio, un diagnóstico de la integridad morfológica de ese producto. Aquí ya vamos a tomar la medida del diámetro biparietal, longitud del fémur, circunferencia abdominal, cefálica. Ya vimos, nos va a ayudar a ver esa anatomía fetal y si hay alguna malformación. Y los del tercer trimestre, también cambia la función del ultrasonido del tercer trimestre. Aquí el ultrasonido del tercer trimestre solamente me va a ayudar ya a ver el crecimiento fetal de acuerdo a traspolar al ultrasonido del primer trimestre. ¿Ok? Entonces, el ultrasonido en cada trimestre tiene diferente función. Brian, ¿me ayudas, please? Paciente femenino de 38 años de edad acude refiriendo miedo a tener un bebé con síndrome de Down por la edad materna. ¿A qué semana de gestación sirve la ultrasonografía con transluminiscencia nucal? De la 11 a la 13. Sí. Ok. ¿Aquí qué datos encuentras de interés, Brian? La de la paciente de 38 años. ¿Está jovencita? ¿Aumenta el riesgo? ¿No aumenta el riesgo? Ya es una paciente, nosotros considerada como edad materna avanzada. Entonces, en pacientes después de los 35 años aumenta el riesgo para la trisomía 21, que es síndrome de Down. Que sí, la translucencia nucal es un marcador del primer trimestre ultrasonográfico junto con otros marcadores bioquímicos que me va a ayudar al diagnóstico de ciertas patologías. ¿En qué semanas son los marcadores del primer trimestre? De la 11 a la 13.6. Entonces, si tenemos esta paciente y nos llegara con 9 semanas, no sería tan específico tomarle esa translucencia nucal. Entre las 11 y 13.6 se los van a preguntar tal cual. Esta translucencia no debe de medir más de 3 milímetros. Igual, ojo, les pueden poner la imagen de un ultrasonido y sí les pueden poner un chiquicordoncito,
Y ustedes confundirse en que la translucencia nucal está aumentada y solamente es cordón. ¿En qué otra patología, aparte de la trisomía 21, esa translucencia nucal puede estar aumentada? ¿Quién dijo Turner? Excelente. ¿Ok? Otro tipo. Entonces, translucencia nucal es un marcador por ultrasonido del primer trimestre. Pero hay marcadores bioquímicos. El primero es el DUO test. Y otra vez, el primero es la gonadotropina coriónica humana. Ya vieron que no